Estaba tan borracho que seguro ni se acuerda. Esta historia me ocurrió cuando iba a haber elecciones en el año 95. Y había el sentimiento en un sector de la sociedad, aunque el fujimorismo era muy fuerte en ese entonces, de que había que producir una renovación en la política. Y una amiga, que era en esa época dirigente del mundo de la pequeña empresa, es más, era la dirigente más importante de los pequeños empresarios representados en la Sociedad de Industrias y en la CONFIEP, me dice, voy a lanzarme a la política, para que los emprendedores, para que los pequeños empresarios tengamos un espacio, y estoy promoviendo como candidato a la presidencia a un amigo mío que es un intelectual, que es un profesor universitario, que es un catedrático del ESAN, es un tipo que tiene ideas sobre lo que hay que hacer con el Perú. ¿Quién es este tipo? Alejandro Toledo, me dice. Por ahí lo he oído, sí, profesor de la ESAN. Entonces empiezo a buscar las encuestas. No existía Alejandro Toledo. Otros, esa era su ubicación en ese momento, era otros Alejandro Toledo. Entonces le digo a mi amiga, oye, pero tu candidato no tiene ninguna oportunidad, es tan grave, hay otras opciones. No, me dice él, tienes que conocerlo. Entonces me convenció, no sé cómo, y fui a conocer a Alejandro Toledo. Vivía en esa época en una pequeña casa de clase media, cerca a la autopista y a la avenida Benavides, un barrio de empleos públicos. La casa era de don Anatolio, por lo que entiendo, de su papá, que ya en esa época era viudo, y vivía Alejandro Toledo con su hija Chantal. Elian no existía. Elian estaba, creo, en Estados Unidos, entiendo que tenía otro compromiso, no sé, pero parte de la vida de Alejandro Toledo no de la vida que yo conocía en ese momento. Entonces empezamos a conversar y escuché a este personaje contarme su vida, y tengo que confesar ahora que me fascinó. Me fascinó su biografía. Yo era un cazador de historias. Yo tenía que construir un programa exitoso y estaba todo el tiempo buscando historias que le pudieran fascinar a la gente. Y la historia de Alejandro Toledo me pareció fascinante. Y dije, tu historia tiene que ser contada, Alejandro. Y vámonos. Y nos fuimos, creo que al día siguiente, a Chimbote. Es más, con el plan de ir hasta Cabana. Y con Alejandro Toledo del brazo, fuimos al barrio El Acero, al barrio popular, a la barriada, como se llamaban antes los asentamientos humanos donde él había vivido con su padre, que como muchísima gente víctima de la reforma agraria fracasada, bajó a buscar una mejor vida hacia la costa y llenó, entre otras ciudades, Chimbote de esos cinturones bárbaros de pobreza. Y ahí vivía Alejandro Toledo y me enseñó. Encontramos la casa y el cuarto donde él vivía compartido con sus hermanos, que era un montón, ¿no? Y ahí me contaba cómo él nunca se había puesto zapatos hasta que fue al colegio. Y todo grabado y mostrando y tocando las paredes y los recuerdos y el camino hacia el colegio. Y fuimos al colegio donde él empezó su vida y encontramos a maestros suyos y de ahí nos fuimos al malecón frente al Hotel Chimú, donde él lustraba zapatos y vendía periódicos, y la historia me pareció tremendamente fascinante. Era un hombre que venía de la extrema pobreza, que me decía además, a mí nadie me tiene que contar lo que es el hambre, porque yo he dormido muchísimas noches de mi infancia con el estómago vacío. Yo sé lo que es eso. A mí no me tienen que contar, me decía Alejandro Toledo, lo que es la desnutrición infantil, porque varios de mis hermanos murieron por eso. No pudieron crecer por la extrema pobreza. Nadie me tiene que decir a mí lo que es la educación liberadora, porque a mí la educación me salvó de la miseria. Yo decía, Dios mío, encontramos al hombre que buscábamos. Este era el presidente que el Perú necesitaba, un tipo conectado con la gente, con los sentimientos y con los sufrimientos de los peruanos. Yo quedé sinceramente fascinado con su historia y hice un reportaje que no lo hacía normalmente, lo hice yo mismo. Yo hice la entrevista, yo hice la nota. La nota duró
como 20 minutos, hizo un rating brutal. Modestia aparte, estaba bastante bien contada la historia, y milagrosamente Alejandro Toledo pasó de otros a como 7, 8 puntos en las encuestas, es decir, se convirtió en candidato. Ahora, el problema es que yo no sabía que la historia me había contado Alejandro Toledo era su versión, digamos, mejorada de lo que realmente era su historia, porque lo que me había contado de Harvard resulta que no era exactamente cierto. La versión que me había dado sobre la muerte de su padre no era precisamente la que había sido, porque después dio como 3 diferentes. No me había contado que tenía una hija a la que no reconocía. Yo no sabía, y eso se supo mucho después, de que había estado involucrado en todo el proceso de recolección de firmas fraudulentas, es decir, de falsificación de firmas, que él mismo falsificaba firmas para inscribir a su partido. De cosas increíbles, pero lo peor, yo no sabía que Alejandro Toledo era alcohólico, porque después me he enterado que era una persona con serios problemas de alcohol. Entonces, la verdad, en determinado momento me he sentido responsable de haber convertido en protagonista de la vida nacional, porque esas cosas ocurren, ¿eh? O sea, hay momentos antes y después en la vida de la gente. Y el haber enganchado con el público a través de un programa que era extraordinariamente exitoso como el nuestro, y haberse convertido a partir de ese momento en un personaje entrañable para mucha gente, lo convirtió, le dio la posibilidad de ser luego presidente del Perú. Entonces yo me declaro culpable, o en todo caso parcialmente, de haber convertido a este hombre en un potencial y después en un presidente de la República. Es decir, Elian no estaba. Elian, cuando vio que Alejandro Toledo podía ser presidente, dejó todo y se vino de regreso. Se reenamoró de Alejandro Toledo. Lo convirtió en el cholo sagrado. Pero yo creo que esto nos tiene que servir de lección de alguna manera. O sea, lo acaban de capturar en Estados Unidos haciendo un escándalo en un restaurante totalmente borracho. Y salió a la calle y siguió haciendo escándalo, y se lo tuvieron que llevar a una comisaría donde entiendo que durmió. Es más, salió al día siguiente a negarlo como si no hubiera ocurrido, con tal convicción que yo un momento dudé. Estaba tan borracho que seguro ni se acuerda. Es una posibilidad. Pero no sé, es como que no merecemos esto, ¿no? Los peruanos. Pero la pregunta que yo siempre me he hecho a lo largo de estos años, es decir, yo lo conocí una vez, nunca estuve cerca a él, lo conocí circunstancialmente por esta entrevista, y confieso y lo reconozco hoy que me fascinó como personaje, por este personaje que nosotros describimos en el reportaje. Pero discúlpenme, la gente que estuvo cerca de él, la gente que participó en la campaña con él, no sabían que era un alcohólico, no sabían que existía Saraí, no sabían que había falsificado firmas, no sabían que era un hombre que no tenía en absoluto claro cuál es la línea que separa la decencia de la indecencia. No me digan que no, por favor, pudimos ahorrárnoslo, Hay gente mejor que Alejandro Toledo en el Perú, muchísimo. Gracias a Dios. Soy un lechero.